Ahí está. Gracias por recordarlo. Bueno, cuando gusten, arrancan, ¿eh? Sí. Yo lo que voy a hacer nada más avisarles cuando estén llegando casi a los 20 minutos, que vayan redondeando, así aprovechamos el tiempo, el tiempo. Yo voy a hacer de cronómetro. Hola, buenas tardes. Una compa había empezado a hablar, pero no le anda el micrófono. Bueno, Bueno, nosotros somos el grupo B09, nuestro tutor es Pablo Troncoso y vamos a hablar del caso de Catalina. Nosotros en este caso identificamos como problema inadecuados cuidados prenatales. Y en base a esto desarrollamos varias hipótesis, tratando de enfocarnos en los que serían los cuidados prenatales y otros problemas que identificamos igual dentro del caso. Ahora vamos a empezar con la hipótesis 1. Gisela, ya lo han hecho. Apareció. les recomiendo el grupo B9 que está presentando encender y activar sus cámaras. El resto podemos inactivarlas. Bueno, a mí me toca dar la primera hipótesis. No prendo la cámara porque tengo miedo que se me saque el zoom. Me anda muy mal el internet. No sé si se me escucha fluido. Sí, se escucha. Y se te escucha muy bien. Bueno, la primera hipótesis que planteamos es basándonos en que nos dimos cuenta que Catalina tenía una esposa que fumaba. Entonces, si bien ella no es fumadora activa, es pasiva. Entonces, primero en lo que sé pusimos que Catalina es fumadora pasiva. Lo que no sé, pusimos cuáles son los efectos del humo del cigarrillo durante el transcurso de un embarazo. Y como hipótesis pusimos que ser fumador pasivo aumenta el riesgo en el embarazo. Y como objetivo de aprendizaje, conocer los efectos de la exposición al cigarrillo en la salud de una persona gestante. La principal bibliografía que buscamos es la Asociación Argentina de Tabacología y de Obstetricia. Pero después nos dimos cuenta que también podíamos relacionarlo con la unidad de APS de cuidados prenatales que tiene un apartado de tabaco. Entonces, nosotros pusimos que la hipótesis se aceptaba porque si bien ella no es fumadora activa, el hecho de que esté expuesta al humo del cigarrillo aumenta sus riesgos del embarazo. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, el monóxido de carbono que posee el humo del cigarrillo y las altas dosis de nicotina interfieren en el suministro del oxígeno al feto y la exposición al humo de otros fumadores también puede reducir el desarrollo del feto. Y bueno, y los bebés expuestos al humo sufren más problemas en el aparato respiratorio. Eso lo sacamos de la Asociación Argentina de Tabacología. Pero en el apartado de APS, lo que más recalca es que a la hora de que nos encontremos con una paciente en estas situaciones, le demos información, le digamos que lo mejor para ella y para su bebé es que deje de fumar, no solamente durante el embarazo, sino también después, porque puede ser que continúe con la lactancia materna. Entonces, y porque se ve que muchas veces dejan de fumar durante el embarazo, pero después al dar a luz o tener el bebé, vuelven a fumar. La idea es que deje de fumar, pero si, bueno, en el caso de que ella necesite o vuelva a fumar, se dan algunas recomendaciones, como por ejemplo el hecho de que esperar 30 minutos para darle lactancias a su bebé y lavarse bien las manos y colocar un lienzo limpio entre el bebé y la ropa materna. Pero lo que se recomienda generalmente es que deje de fumar, tanto para un bien de ella o para el del feto. Pero bueno, en este caso, ella es fumadora pasiva y el enfoque que hace APS es de que la madre sea fumadora. Por eso no lo tuvimos tan en cuenta, pero lo queremos nombrar porque porque la principal como objetivo de esta materia es relacionarlos con las otras materias, como para tenerlo en cuenta que también APS toca ese tema del tabaco. Y bueno, y eso sería todo. La tomamos como que se acepta porque aumenta el riesgo, pero hay que tener en cuenta que ella es fumadora pasiva. Y bueno, mi compañera sigue con la hipótesis 2. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela. Y otra hipótesis que hicimos, que hicimos a partir de los datos que teníamos, es la no vacunación aumenta el riesgo de enfermarse por parte de la madre.
Entonces, lo que sabíamos era que Catalina tenía incompleto el carnet de vacunación. Lo que no sabíamos es cuál era la importancia de que ese esquema de vacunación esté completo. La hipótesis es la que nombré hace un rato: la no vacunación aumenta el riesgo de enfermarse por parte de la madre, y los objetivos son reconocer la importancia de las vacunas en el embarazo. El material que usamos también fue el módulo de cuidados prenatales de la cátedra de APS 1, y encontramos que a las embarazadas se les debe dar 3 vacunas, lo que es la doble, la triple bacteriana acelular, que va a proteger contra el tétanos, sobre todo el tétanos neonatal, contra la difteria y el coqueluche, y que va a proteger a los bebés de la tos convulsa durante los primeros meses. Después, otra vacuna que se les debe dar es la antigripal, que se les da durante el primer trimestre y va a proteger a la madre y al recién nacido en los primeros 6 meses a través de los anticuerpos que le va a dar por la leche. Y debe de tener también la de la hepatitis B. En el caso de que no tenga, se debe comenzar o completar el esquema, que es un esquema de 3 dosis, que se pone en la primera, el primer día, la segunda sería al mes, y la otra sería al 6º mes del primer día. Bueno, esta vacuna es importante. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis B puede transmitirse verticalmente, que implica que se transmite desde la madre al niño. Así que esta hipótesis la damos por aceptada. Ahora sigue mi compañera. Bueno, la tercera hipótesis que desarrollamos fue en base a que la disminución de absorción de hierro intestinal es provocada por la ingesta de infusiones. Primero empezamos sabiendo que Catalina tomaba infusiones, específicamente mates. Lo que no sabemos fue cómo afecta la toma de infusiones en la absorción de hierro. Y los objetivos de aprendizaje fue entender el mecanismo de acción de las infusiones y su relación con el hierro en el organismo de la madre. En base a lo que vimos en APS, nosotros sabemos que lo que sigan en la parte de los cuidados perinatales, la embarazada tiene que empezar a tomar hierro porque lo que consume en las comidas no es suficiente. Entonces nosotros quisimos investigar cómo se da el efecto del mate en la disminución de absorción de hierro, y nosotros sabemos que está compuesto por algo que se llama taninos. Los taninos tienen una desventaja, ya que interactúan con el hierro que se consume y hace que se inhiba su absorción, lo que es un problema en lo que sería en poblaciones de riesgo como vegetarianos o gente anémica, pero también en embarazadas, porque la disminución de este hierro va a provocar anemia, y a su vez en la madre el efecto de la anemia va a ser, por ejemplo, el cansancio, la fatiga o la apatía o la dificultad del cuidado de sí misma. Y en el recién nacido esto va a generar muchos problemas, ya que va a tener una mayor frecuencia de restricción del crecimiento fetal, una prematurez o una mayor mortalidad perinatal. Esto lo sacamos de la bibliografía que usamos, fue por ejemplo el PDF de cuidados prenatales por parte de la cátedra de APS, y también buscamos en la Universidad de México, donde hablaban sobre los efectos de los taninos. Entonces dimos como aceptada esta hipótesis. Ahora podemos seguir con la hipótesis 4. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Santiago. Figura como hipótesis 8 porque hicimos varias y seleccionamos algunas, y bueno, quedó en este orden como número 4, pero en realidad es la 8 del trabajo que hicimos. Bueno, la hipótesis 8 está en el cuadro que vemos al lado, que dice: lo que sé, el médico se sorprendió al conocer la orientación sexual de la paciente. Lo que no sé es cómo se debe atender a una persona para no dar por asumida su orientación sexual. La hipótesis planteada es que el personal de salud debe consultar todo lo referido a autopercepción de género e identidad sexual,
y el objetivo que perseguimos es aprender sobre el trato que merece el paciente por parte del médico en una primera instancia o consulta y en lo sucesivo, ¿no? Del tratamiento que se inicie, en caso de que sea necesario. Con esta hipótesis nosotros lo que quisimos hacer es incluir dentro de las problemáticas o demás cuestiones que presenta el caso, el tema de la diversidad y bueno, problemas que por ahí se presentan en la atención integral de la salud, ¿no? Con personas o pacientes LGTB, que, bueno, principalmente en este caso era cuando el médico se había sorprendido al conocer la orientación sexual de la paciente. Si bien no había sido algo muy escandaloso quizás, porque la conocía desde chica y había como una historia en la misma atención por parte del centro de salud o del médico, nada, era algo que lo rescatamos porque también se relaciona con el taller que habíamos tenido de diversidad en aquel momento. Entonces, nos basamos en la bibliografía, que fue una guía de atención integral de la salud de personas LGTB, es de la ciudad de provincia de Neuquén, Subsecretaría de Salud Pública, en la que, bueno, varias de las cosas que plantea, algunas son que los equipos de salud que atienden a mujeres no están exentos de creer en los modelos de heteronormatividad. La heteronormatividad está impuesta en la sociedad y el equipo de salud no queda exento de caer en ella. Con lo cual, es necesario, para revertir muchas de estas situaciones que se dan, que la atención sanitaria esté dada desde una perspectiva de derechos, ¿no? Debe contribuir a revertir la invisibilidad que se le da a mujeres lesbianas, bisexuales o pacientes, bueno, transexuales también, que no es el caso, pero también pasa. Entonces, nos basamos principalmente en esa bibliografía, en esta guía de atención integral de la salud, y además en la cátedra de APS también, en el trabajo práctico de planificación familiar, donde se hace referencia a que la sexualidad y esto de ser hombre o ser mujer es una resultante de varias influencias, ¿no? Que tienen que ver tanto con lo genético como con lo ambiental, y como centro de salud o como espacio que hace atención a la salud, se debe trabajar desde un lugar libre de prejuicios y demás situaciones que pueden aquejar al paciente. Así que, bueno, se acepta la hipótesis y seguimos con la hipótesis que sigue. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia. Yo voy a exponer la hipótesis número 9. Bueno, como Santi ya contó un poco, hicimos otra hipótesis más con respecto al tema de la diversidad para ampliar un poco. Y bueno, para la construcción del cuadro, dentro de lo que no sabíamos, colocamos que el médico se incomoda cuando Catalina le recuerda su orientación sexual y que la paciente lo percibe y ofensivamente. Bueno, dentro de lo que no sabíamos, pensamos cómo afecta la perspectiva de género al desempeñar médico, y como hipótesis sugerimos que el juicio médico afecta la relación médico-paciente con respecto a la identidad de género. Como objetivo de aprendizaje, pusimos conocer cómo debe actuar un médico con profesionalismo y con respeto ante cuestiones personales de sus pacientes. Bueno, para responder esta hipótesis nos basamos en el Código de Ética para el equipo de salud de la Asociación Médica Argentina, en el cual seleccionamos los artículos 46 y 47 del capítulo de los derechos y deberes del equipo de salud, y el artículo 75 del capítulo de los derechos y deberes de los pacientes, que son los que se ven en la diapositiva. Y bueno, en relación a lo establecido en estos artículos, aceptamos la hipótesis y concluimos que el juicio médico sí afecta a la relación médico-paciente y al trato con el paciente, sobre todo si el médico interpone o prioriza, digamos, su propio sistema de valores, sus creencias o sus juicios personales por sobre el derecho que tiene el paciente a recibir la mejor atención y a que se respete su dignidad, su persona, su ser y sus elecciones particulares. Y bueno, también resaltar, como dicen los artículos, que la medicina es una profesión puesta al servicio de la salud del ser humano y que no solo debe ser ejercida sin discriminación, sino que también debe contribuir a generar el mayor bienestar posible al paciente, tanto en el aspecto psicofísico, emocional como sociocultural.
Así que aceptamos esta hipótesis porque nos pareció que aplicaba el problema de inadecuados cuidados prenatales desde el punto de vista del trato con la paciente, en este caso Catalina. Y bueno, eso es un poco lo que trabajamos con los chicos. Hicimos más hipótesis, como dijo Santi, pero bueno, expusimos las que considerábamos más relevantes, también por una cuestión del tiempo que disponíamos. Así que bueno, gracias por escucharnos. Bueno, aplauso. Muy, muy buena presentación. Felicitaciones al grupo B9. Les propongo, no sé, a los tutores, me gusta primero ver cuál es la perspectiva de los otros grupos y después charlamos un poco de la presentación, ¿les parece? Me gustaría primero saber si los otros dos grupos, o bien cuáles fueron los problemas que encontraron, que jerarquizaron los otros dos grupos, en este caso. Si son el mismo problema o si tuvieron la misma visión o si pudieron identificar algún otro problema. En nuestro caso, particular por lo que veo es que elegimos disculpen, sí, el grupo S4. Priorizamos también, o sea, tomamos en cuenta el mismo problema y hasta tuvimos hipótesis muy similares, por no decir casi idénticas, así que está más lejos de lo que nosotros hicimos. Ya, muy buena la presentación, bastante fluido, no se trabaron, así que... Bueno, ¿el otro grupo? ¿Del B7? Sí, por nuestra parte, para la formación de las hipótesis, notamos que habían o varias que eran idénticas, pero escritas de otra forma o utilizando otras palabras, y los problemas que capaz que uno la planteaba de una forma más diluida o disuelta y otra como que iba más a lo directo, a lo puntual de los problemas o que se identificaron en cada caso. Pero en lo general estamos bien. ¿Y cuál fue el problema que seleccionaron? ¿Es el mismo problema? Sí, el problema fue que en el que nos centramos fue el abordaje inadecuado en la consulta hacia relaciones fuera de la heteronorma o heteronormativa. O sea, ustedes jerarquizaron un problema quizás un poco diferente, puede estar relacionado, pero quizás un poco diferente. Aunque observamos que el grupo B9 igual hizo algunas hipótesis en relación, también detectó el problema, quizás jerarquizó o puso como problema principal, porque uno jerarquiza el problema, el que selecciona, generalmente uno encuentra un listado de problemas y hace una jerarquización. Pero bueno, es interesante que entre los grupos, dos jerarquizaron el problema de los cuidados prenatales y uno jerarquizó más el problema de lo que se encuentra como un problema en la atención. ¿No? Es interesante. ¿Y quieren compartir, ya que el grupo B7 jerarquizó este otro problema? Lucas, ¿quieren compartir alguna hipótesis primaria de ustedes? Que no sea, como quizás hicieron alguna similar a las que hizo el grupo, a las últimas dos que presentó el grupo que presentó el cuadro de hipótesis. Bien, si me das 2 minutitos que abro el trabajo, te lo presento. Y sí, teníamos una pregunta bien directa hacia el tema del trato del paciente, en el que se va directo hacia las leyes que hay sobre la diversidad de género. Bueno, voy compartiendo pantalla. Este acá. Bien. Que si no me equivoco, no sé si alguno de mis Una que grupos te parezca representativa, como para compartir. Lucas, es una de las primeras. ¿Sí? Acá, nos enfocamos en este caso, que leyes desamparan en el sistema de salud a la comunidad LGBTIQ+. Y acá estuvimos buscando algunas discusiones que teníamos sobre leyes o legislaciones, pero concluyendo la hipótesis 3 con que era
afirmativo con que se cumplía, se aceptaba, porque se encontraba la normativa 26.743 que sustentaba todo esto. Pero bueno, acá hay una pequeña descripción general que dejamos acá. Que si quieres la leo para que quede. Dale, Lucas, si querés. Vale. En esta ley se identifica la ley, entiende la ley de identidad de género que establece obligaciones propias del ámbito de la salud. Los equipos de salud, donde se ven los servicios públicos, privados y obras sociales, tienen la obligación y la responsabilidad legal de garantizar el acceso al derecho de la salud de todas las personas, con independencia de sus diversidades de expresión, identidad de género, corporalidad, prácticas y orientaciones sexuales. Esto implica la revisión y modificación de prácticas y protocolos contrarios a la ley, incluyendo aquellos que requieren diagnósticos patologizantes, tales como disforia de género o trastorno de identidad de género. Y esto en base a la ley, a base del Código Civil de la República Argentina. Como decíamos, la 26.743. Muy bien. En el listado les hago una pregunta a los tres grupos, digamos. Cuando ustedes coinciden en que, aunque no hayan jerarquizado el mismo problema, coinciden con el grupo que puso otro problema en la existencia y en que existe el otro problema que planteó el otro grupo, los cuidados prenatales por un lado, y por el otro lado... Me resulta interesante preguntárselos porque ayer se generó un debate lindo en el plenario en relación a eso. Pero quizás ahora los tres grupos hayan identificado varios problemas y identificaron el problema que identificó el otro grupo, solo que se jerarquizó un poquito menos, entonces se seleccionó otro. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, nosotros en el grupo, en el B09, tuvimos un poco este debate de saber cuál de los dos, sabíamos que los dos estaban presentes dentro de las problemáticas que tenía el caso, pero quizás también hubo entre nosotros un poco de decir, bueno, mira, esto me parece o sea, o hay más de un tema que del otro, con lo cual nos volcamos hacia el lado de los cuidados prenatales, pero... Pero sí, lo tuvimos presente también y de hecho por eso está planteado como uno de las hipótesis, ¿no? Son dos de las hipótesis de las que tenemos realizadas. Pero sí, el tema de la atención, justamente también lo relacionamos bastante con el taller que habíamos tenido en aquel momento de diversidad, donde, bueno, la heteronorma rige no solamente para el ámbito social o lo que uno con lo que uno convive todo el tiempo, sino también notamos con este caso que recae sobre la atención y sobre, como decía Vir en la última hipótesis, termina afectando un poco la relación médico-paciente cuando el equipo de salud también está como muy alejado de la diversidad. En la hipótesis 8, en algo de lo que habíamos visto de la guía esta en la que nos basamos del Ministerio de Salud de Neuquén, por ejemplo, se tratan temas como la ley 26.618 del matrimonio igualitario, donde en Argentina es efectivo el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el año 2010. Con lo cual, esto hace que caigamos también en la realidad de que la diversidad sexual existe más allá de la atención a la salud, que es algo que está entre nosotros como sociedad, como médicos, como lo que sea. Entonces, no puede quedar por fuera la atención que un paciente necesita, sea cual sea la orientación sexual o la condición o la autopercepción que tenga. Con lo cual era un tema también importante y no lo dejamos fuera, sino que lo incluimos como dentro de las hipótesis que planteamos. Perfecto, Santiago. Muy bien. No sé, o Pablo, si quieren, no quiero monopolizar el... Bueno, de mi parte, si quieren pueden dejar de presentar, así nos podemos ver en las caritas. Quien pueda y
activar las cámaras mejor, así no. Ahí voy. Vamos con la parte del intercambio. Pablo, ¿querías decir algo vos? No, simplemente que está bien desde la óptica que lo mires, ¿no? Yo me parece que el caso está planteado desde el control prenatal. De hecho, el grupo nuestro trabajó eso. Yo calculo que debo haber tenido alguna injerencia en la definición del problema. Porque no solo viene el paquete de la posible discriminación por parte del médico que atiende a la persona embarazada, sino que también hay otros factores de riesgo interesantes en el caso mencionado. Una cosa no quita la otra. Yo creo que lo importante es ver la integralidad de la persona. Si sirve enfocarlo desde la escala, o sea, desde los valores que tiene la persona en cuestión, bien. Y si sirve verlo como una integridad más allá de su inclinación sexual, mejor todavía, me parece a mí, ¿no? O sea, involucrar la inclinación sexual dentro de todo un paquete que es interesante. Lo que sí le diría al grupo que con respecto a la primera hipótesis, si ustedes hubiesen visto un poco más los apuntes de APS, se van a dar cuenta que el hábito de fumar activo o pasivo es un factor de riesgo para varias cosas. Es un factor de riesgo para retardo de crecimiento intraútero, es un factor de riesgo para disminución de la lactancia materna, para rechazo al pecho y para el crecimiento del pibe postnatal, que son los factores de riesgo que se ven en los apuntes que nosotros les damos. Que ahí habría que haberle hecho un poco más de hincapié, me parece, en eso, porque es un factor de riesgo de parto prematuro también. Que ahí, o sea, porque yo sé que los han leído estos archivos, pero les cuesta relacionarlos con los problemas que estamos planteando y bueno, es como para hacer un ajuste en esas cosas, ¿no? De los relatos de las hipótesis no me queda ninguna duda, me parece que están todas bien redactadas y tienen una correlación horizontal buena, así que no, ahí no tengo nada que decir. Y con respecto a la bibliografía se tienen que poner de acuerdo si lo hacen abajo de la diapo o como una... como una columna más, porque la última hipótesis está dentro de las columnas de relato y todas las demás están abajo de la diapo. Y si se puede manejar por las normas APA para poner la bibliografía, mejor todavía, que están en la página de Tallerat. Yo creo que estas son cosas a corregir, no son errores como para decir que hicieron mal las cosas, pero bueno, me parece importante remarcarlos porque, bueno, ayuda a hacer el próximo caso mejor que este. Lucas, ¿querías decir algo? Me pareció que vos tenías la mano levantada desde antes. Sí, solo comentar, así como detallito, que, por ejemplo, el trabajo, cuando se presentó el caso 3, el desarrollo del problema, creo que yo y otro compañero orientamos el problema hacia el prenatal, pero yo lo orienté hacia ambos lados. Entonces queda como un problema muy amplio que lo encontré, y te lo leo como lo redacté en aquel momento, que decía: desinformación del personal de salud sobre el embarazo y las relaciones homoparentales. Era un problema que orientaba tanto hacia la relación médico-paciente con heteronormativas muy marcadas y la falta de la información o desinformación del paciente sobre el embarazo y el desarrollo prenatal. Con el grupo lo estuvimos debatiendo creo que media hora, viendo cómo lo redondeamos o qué tomamos como más importante, y terminamos cerrando en esto de que preferíamos orientar hacia la heteronormatividad que hacia el prenatal. Nada más como detalle. Y otra mano levantada de Rodríguez, no veo tu nombre. Valentín. Valentín. No, yo Vale. para aportar un poco de lo que dice, o sea, lo que hicimos nosotros, el grupo B04, que también, o sea, lo pensamos en un momento, el tema de esta discriminación, ¿no? Pero lo vimos como más leve en cuanto a que había otras cosas que por ahí nos preocupaban más, como que era un embarazo de alto riesgo, porque era una fertilización asistida, y bueno, entonces por eso nos enfocamos más por los cuidados prenatales, en ese caso. Muy bien.
Sí, uno de un caso habitualmente nosotros, en la práctica médica habitual, cuando tiene una entrevista con un paciente o qué es lo que queremos remediar con los casos de taller, uno puede identificar una serie de problemas, no un único problema, varios problemas, inclusive puede haber problemas que surjan después. Y es más, se nos pueden pasar algunos problemas, seguramente. Pero bueno, en esa identificación de problemas uno puede, les pedimos que se haga una jerarquización que muchas veces puede, pero digamos, lo interesante es que todos los grupos visualizaron la problemática desde los dos problemas que se eligieron y hasta lo que aportaba Lucas también es interesante. Probablemente tengan en muchos puntos en común ese problema, porque los cuidados prenatales de este grupo en particular, donde hemos encontrado un problema, quizás esté relacionado a la dificultad en el conocimiento y en los cuidados, empeore, digamos, los resultados de los cuidados prenatales. Así que me parece que es interesante. ¿No? Sí, ni hablar. Y otra cosa que por ahí nos llamó la atención fue que también hasta ella estaba preocupada porque tenía o sea, la hermana de su pareja también tenía síndrome de Down, o era portadora, creo, no recuerdo bien. Y bueno, quisimos hacer una hipótesis relacionada a eso, pero nada, se complicó mucho y al final terminamos descartándola. Pero bueno. Menos mal, pues te iba a pedir que la muestres, Valentín. Menos mal que no te pedí. Bueno, muy bien. Creo que Ahí Germán Dale, quería Fede. hacer unos aportes, felicitar el esfuerzo de Grupo B9 en lo que presentaron y coincido con Pablo y con vos, Germán, que en relación, por ejemplo, se viene la semana que viene el examen. Y una de las preguntas que uno se va a hacer es, bueno, que los problemas que voy viendo, ¿cuál jerarquizo? ¿Cuál pongo como problema? Ahí es como una decisión política personal que uno tiene que tomar, diciendo, me la juego por acá, va por acá. Pero eso no significa que los otros problemas que yo no puse como con esa jerarquía, no los pueda poner como una hipótesis de laburo. Porque eso es lo que dice Pablo de trabajarlo en forma integral. Una cosa es lo que pongo como problema, pero capaz las otras cosas las puedo trabajar desde una hipótesis. Eso es una forma de poder salir adelante. Y después me gustaría si el grupo B9 puede proyectar de vuelta la presentación e ir al problema que coincido también con Pablo, que tienen una producción buena, y quería preguntarles si tienen ganas de que les haga unos aportes para ir a una producción muy buena. ¿Se animan a que les haga esos aportes? ¿De pasar a un bueno a muy bueno? Sí, profe, ahí nuestra compañera lo comparte y Dale. Mientras van poniendo la plaquita que dice problema, el problema que jerarquizaron lo pusieron ustedes como inadecuados cuidados prenatales, si no me equivoco, ECO. Que está bueno. La única, ¿por qué? Porque eligieron como tema cuidados prenatales y lo problematizaron como inadecuados. Pero la pregunta es, ¿quién está haciendo los cuidados prenatales inadecuados? ¿Quién está a la izquierda o quién está a la derecha? ¿Se entiende? Capaz en el problema lo que habría que agregar ahí nada más es que ¿quién creen ustedes que está haciendo inadecuados los controles, los cuidados prenatales? Si es Catalina, que está siendo descuidada, por decirlo de alguna manera, o están viendo que el equipo de salud está siendo descuidado con sus cuidados prenatales por proveer. Eso es algo como para en los problemas ir circunscribiéndolos o por lo menos hacia dónde va. Después me gustaría ir a la hipótesis número 1, para ver la línea lógica. La línea lógica sería lo que sé, lo que no sé, hipótesis y objetivos. Tal cual como dijo Pablo, la producción está buena y una de las cosas que también coincido que no hay incoherencias horizontales. Acá hay un nivel de coherencia horizontal que es buena, pero ¿cómo hacer para ir a muy buena? ¿Por qué decimos que la coherencia horizontal es buena? Porque todas las casillas tratan de lo mismo, tratan de el tabaco, el cigarrillo, el fumador activo, fumador pasivo y los riesgos en sí. Pero para ir hacia algo muy bueno, tienen que tratar de hacer coincidir las casillas lo más preciso posible, porque fíjense lo que pasa en la columna número 1 donde dice fumadora pasiva. Pero cuando van a la casilla número 2, ustedes no hablan de la fumadora pasiva.
Lo que están hablando es del efecto del humo del cigarrillo, pero no están especificando bien si es activo o pasivo. La pregunta ahí la tienen que hacer bien detallada, hablando de vuelta de la fumadora pasiva. Fíjense que en la hipótesis lo retoman, que dice ser fumador pasivo aumenta el riesgo de... Y una cosita más respecto a esta hipótesis, que está muy buena. Recuerden que cuando uno pone aumenta el riesgo, tiene que decir aumenta el riesgo ¿de qué? Por ejemplo, de enfermedades en el embarazo sería. Y cuando uno habla de riesgo, siempre tiene que hablar, aumenta el riesgo de enfermedades con respecto a la población no fumadora. Es como una comparativa. Cuando hablen de riesgo, siempre tienen que poner la población con la que la quieren comparar. Eso, tranqui, no es algo que tengan que saberlo ya, pero es una expectativa, por ejemplo, para el caso 6. Así que vayan delimitando por dónde va cuando trabajen con la palabra aumenta el riesgo. Y fíjense en la hipótesis número 3, que está muy bien la construcción de esta hipótesis, que dice la disminución de la absorción de riesgo intestinal es provocada por la ingesta de infusiones. Una propuesta que hace la cátedra es que la construcción de una hipótesis tenga 3 partes. Una parte que se llama la parte conocida, el conector y la parte desconocida. ¿Cuál es la parte conocida de esa hipótesis? ¿Y cuál es la parte que arriesgan? ¿Quién se anima a contarme? ¿Cuál es la parte conocida que se sabe? Lo que conocemos nosotros es la ingestión de infusiones, porque Claro. ella toma infusiones. Y ustedes se la juegan diciendo, eso genera la disminución de la absorción de riesgo. Lo que propone la cátedra es que por ahora, más adelante se van a liberar, es que ustedes la redacten siempre con la parte conocida primero. Tendrían que ponerlo, la ingesta de infusiones provoca la disminución de la absorción de hierro. ¿Me siguen? Sí, profe. Se llama hiperbatón a eso. Hiperbatón significaba una oración, cambiarle el sentido para poder darle una connotación. Es como un aporte para poder ir haciéndole. Y una cosita respecto a la presentación, creo que le faltó la conclusión. Seguramente está en el informe eso, pero cuando ustedes puedan presentar, hagan una conclusión como grupal, diciendo a nosotros como grupo, ¿qué aprendimos con todo esto? Listo nomás, esos son mis aportes y felicitarlos por el esfuerzo y la profundidad que le pusieron al tema. Muchas gracias, profe. Pongamos el aplauso para el grupo. A full. Muy bien. Bueno, si quieren, abrimos el telón para el B4, que nos comparte el trabajo de campo. Y ahí comparto, justo tuve una dificultad en la compu. Bien, ¿se ve bien? Perfecto. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Genial. Bueno, empiezo yo. Nosotros somos el grupo B4, nuestro tutor a cargo es el profesor Federico Fujimi, y yo soy Florencia, y voy a dar la introducción al trabajo. ¿Querés pasar a la otra, Meli? ¿Querés pasar la diapo? Ahí está. Bueno. El trabajo de campo que vamos a presentar tiene como objetivo exponer las opiniones, hechos y conocimientos obtenidos de un total de 372 personas, utilizando la encuesta como herramienta y principal método de recolección de datos. La metodología que utilizó todavía no, sigo con la introducción. La metodología utilizada por la cátedra fue realizar una encuesta con el fin de recopilar información, enfocándose principalmente en las personas con capacidad de gestar. Cuando nosotros, voy a aclarar que cuando nos referimos a personas con capacidad de gestar, nos enfocamos en un cuerpo fértil y no necesariamente en una mujer. O sea, que cualquier persona que tenga la capacidad de gestar. Como lo de la metodología, se basa en una serie de preguntas con variables del tipo
demográficas y socioambientales, como también los distintos grupos etarios. Y entre estos están el porcentaje de embarazos e hijos que los mismos presentan, la situación económica, herramientas tecnológicas con las que cuentan para informarse y para comunicarse, también preguntas referidas al conocimiento que ellos tienen sobre sustancias nocivas o riesgos que pueden tener en el periodo de gestación y entre otros datos. Nosotros como grupo decidimos destacar en primer lugar temas orientándonos más que nada hacia temas relacionados con características sociales, como la muestra de edad, del nivel de educación que adquirieron, la fuente de información a las que recurren y el salario. Todo esto los comparamos y los diferenciamos entre los distintos rangos de edades. Y por último, nos vamos a enfocar en lo que es evaluar el conocimiento e injerencia de los riesgos prenatales más frecuentes que se presentan a las personas con capacidad de gestar. Y también nos vamos a enfocar en describir cómo influye la educación, la edad y la situación económica en la planificación familiar. Y ahí paso a la otra diapositiva. Bueno, en gráfico 1 podemos ver el total de encuestados, donde vemos que, voy a checar esto, que un 55% van de la edad de 15 a 24 años, un 11% entran dos rangos, que es de 25 a 29 años, de 45 a 60. Le sigue con un 9% la edad de 35 a 39 y con un 7% dos rangos de edades también, que es de 30 a 34 y de 40 a 44 años. Ahí terminé. Yani. ¿Estás? Yani, tenés el micrófono silenciado. Sí. ¿Problemas de conexión? No sé. ¿Hay alguien que pueda reemplazar a Yami? Si quieren lo digo yo. Bueno, básicamente... Hola, ahí pude ahí está. ingresar, perdón. Se había salido Yani, Zoom. hola, Yani. Bueno, mi nombre es María Yanina. Voy a exponer los siguientes gráficos. En el gráfico número 2, que presenta la edad, la gestación y los hijos expresados por las personas encuestadas, tenemos un total de 378 respuestas, en las cuales el rango de edad que predomina es el de 15 a 24 años. Luego, el grupo de 35 a 39 y 40 a 44 son en promedio mucho menos que los primeros que nombré, pero son los que presentan mayor promedio de embarazos e hijos, en comparación al primer grupo, que solo presenta 6 cantidad de embarazos y cantidad de gestaciones. El siguiente gráfico. En el gráfico número 3 podemos observar el nivel de educación formal alcanzado en función de la edad. Este gráfico nos proporciona información acerca de la cantidad o del nivel que alcanzó de educación todos los encuestados. Y hay una amplia diferencia entre el grupo etario de 15 a 24 años con los grupos mayores. Precisamente de una franja de edad de los 30 a los 44 años presentan bajos niveles de escolarización, lo cual también con el grupo comparamos con el gráfico anterior, ya que el grupo más joven, que es el que presenta más niveles de educación alcanzados, son los que presentan menos cantidad de hijos y embarazos, en comparación a los grupos mayores, que presentan menos escolarización y más cantidad de embarazos e hijos. Y esto tiene que ver, o lo relacionamos nosotros como grupo, con más que nada con esto de que a medida que pasa el tiempo y que uno va creciendo y va buscando perfeccionarse o buscar hacer carreras universitarias o demás,
la planificación familiar queda en segundo plano por la demanda que esta exige, y la demanda también que exige estudiar o trabajar y todo lo que esto conlleva. Bueno, el siguiente gráfico. Bueno, soy Lautaro y vamos a continuar con el análisis de los gráficos número 4, 5 y también lo que podemos inferir en base a estos dos gráficos. En el gráfico número 4 se muestran los niveles de educación formal alcanzados en los distintos establecimientos de gestión pública, privada o en gestión privada, o pública en gestión privada, que sería semiprivada. Y podemos observar que la educación pública es a la que más se suele acceder. En su mayoría finaliza la secundaria. En comparación a los establecimientos de gestión privada, son más los individuos que terminan sus estudios terciarios y universitarios en comparación a la pública, y que también son muy pocas personas las que deciden asistir a instituciones privadas. Continuamos con el gráfico número 5, que hace referencia al nivel de educación formal alcanzado. Y esto se va a relacionar con los ingresos económicos que las personas encuestadas van a tener, o tuvieron en realidad. Y también a partir de este gráfico podemos interpretar que cuanto mayores son los ingresos económicos, mayores son los niveles educativos alcanzados. Y esto se refleja, como vemos en el gráfico, en que las personas que cuentan con un ingreso aproximado de más de 100.000 pesos son las que han tenido aproximadamente son las que han tenido mayor posibilidad de alcanzar los niveles de educación superior. Y bueno, dicho esto, al comparar los resultados de los gráficos 4 y 5, podríamos concluir que más personas deciden seguir y finalizar sus estudios en establecimientos públicos. Esto en consecuencia de los ingresos económicos, principalmente. Y esto entonces habla también de la concentración de la educación privada entre los estudiantes con mayores ingresos, y también la posibilidad de comparar diferencias entre los perfiles sociales que atiende a cada sector. Y por otro lado, las escuelas públicas primarias, ubicadas en localidades urbanas principalmente, reciben estudiantes de sectores sociales mucho más diversos. Y cuentan también con una matrícula cuya composición podría decirse que es más plural, y en cambio en las escuelas privadas se concentran fundamentalmente los estudiantes con más recursos, por lo que en este sentido sí serían como más selectivas. Y bueno, continuamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ailén y a continuación vamos a analizar los gráficos 6 y 7. En lo mismo podemos observar dónde habitan las personas encuestadas. Se observa que el grupo etario con las edades más bajas, que corresponde a la edad de 15 y 24 años, en su mayoría habita en viviendas propias o prestadas. Las viviendas alquiladas es la segunda opción más frecuente en cada uno de los diferentes rangos de edad. Mientras que las personas más mayores encuestadas poseen en su mayoría una casa propia o prestadas por un familiar. Pasamos al siguiente gráfico. Bueno, en el gráfico número 8 se analizan los medios de los que disponen las personas para obtener información. Podemos observar que alrededor de un 60% de las personas encuestadas recurren a Internet o smartphone para obtener información, mientras que en un promedio de 15% se recurre a la TV y la radio, un promedio del 10 al 5% aproximadamente, dependiendo del rango de edad, acuden a grupos de estudio, y por último, con un porcentaje menor que va desde el 5 al 10%, también dependiendo del rango de edad, acuden a bibliotecas. Entre estos datos recolectados podemos apreciar que, sin importar el rango de edad al que nos refiramos, en su mayoría todos recurren al uso de Internet y smartphone. Suponemos que esto ocurre debido a la facilidad de acceso y en la época tecnológica en la que vivimos en la actualidad. También debemos remarcar que muchas veces la información de los sitios web puede provenir de fuentes poco confiables.
También se observa que sin variar el rango de edad, muy pocos recurren a otros medios como la televisión, la radio y los grupos de estudio. Finalizando con que como último recurso al cual prefieren acceder para informarse de la biblioteca, esto puede deberse a que hay que movilizarse hasta el lugar y buscar un libro adecuado. Bien, en cuanto al gráfico 10, vamos a observar los porcentajes sobre el conocimiento de los riesgos que pueden llegar a surgir o se pueden llegar a contraerse durante un embarazo. Hemos llegado a la conclusión que en realidad todo este conocimiento va a depender de los rangos de edad, ¿verdad? Pero llegamos a encontrar un patrón que en la mayoría de estos grupos etarios va a prevalecer la respuesta no sabe, no contesta. Es decir, que como grupo vamos a llegar a la conclusión de que hay poca información sobre estos riesgos. Y también vamos a hacer un contraste sobre que el grupo etario entre las edades de 15 y 24 años va a ser que mayor porcentaje de desconocimiento tenga, ya que justamente como nombró mi compañera en los gráficos anteriores, va a ser el grupo etario con menos porcentaje de hijos. Por ende, se llega a conclusionar que al ser el grupo menos experimentado en cuanto a eso, el grupo etario con mayores rangos de edad va a tener mucha más información porque justamente tiene este tipo de escolaridad materna y va a tener más experiencia. Y en cuanto al gráfico número 11, vamos a encontrar las respuestas ante la interrogante de cómo o dónde obtuvieron esos conocimientos ante la interrogante de cuáles serían o cómo afectan los efectos adversos de las sustancias invasivas o nocivas en el embarazo. Y vamos a encontrar que en el grupo etario de entre los 25 y 60 años, vamos a encontrar que los mismos van a encontrar información o van a obtener esa información por medio de las personas que están capacitadas del sistema de salud. Esto quiere decir que son los médicos, los obstetras o los enfermeros. Y por contraste vamos a encontrar un grupo etario de las edades entre 15 y 24 años, que es justamente un menos del 5%, que obtienen esta información por medio del sistema de salud. Justamente esto sigue con la línea del gráfico anterior que tiene que ver con esta experiencia y este alto porcentaje de hijos que va a tener este grupo etario de 25 a 60 años. Y remarcando y volviendo al grupo etario de 15 y 24 años, su obtención de esta información la van a tener en cuanto a su entorno y contexto social, ya sea por información de la madre, hermana o amiga, y también recordemos que como jóvenes van a tener mucho más acceso y facilidad a lo que es internet, redes sociales, obtención de esta información por medio de la televisión y la escuela también forma un papel importante sobre esta obtención de esta información. Como grupo acordamos y concordamos en que podemos entender que la estabilidad económica y social es un determinante en el índice de embarazos e hijos, porque la planificación familiar, llevar adelante el embarazo y la posterior crianza de los hijos va a representar un cambio en el paradigma para quienes deciden o no llevar adelante esta planificación, ya que conlleva cambios de horario, rutina, entre otras modificaciones que se hacen en el día a día para poder satisfacer las necesidades del bebé. La tecnología que actualmente está presente facilita la incorporación de nuevos conocimientos y posibilita el acceso a la información necesaria para transitar de la manera más adecuada y saludable el embarazo y todo este proceso. Sin embargo, no basta solamente con la tecnología, sino que también es importante resaltar o tener en cuenta otros aspectos, que es la economía, la educación y el ámbito laboral de la familia en sí, ya que esto va a afectar de manera muy importante a la planificación familiar, al proceso del embarazo,
porque por más que la persona gestante quiera realizarse controles o comprar los insumos necesarios para realizar las actividades que tenga que hacer durante el embarazo, si no posee un buen trabajo o un buen ámbito laboral o sus alcances educativos son muy acotados, claramente esto va a afectar y no va a poder lograrlo de manera óptima. Para concluir, afirmamos que es necesario que toda persona que esté gestando tenga la capacidad de gestar, tenga un concepto básico de lo que pasa durante esta etapa de la vida y la exposición a sustancias tóxicas, así también de los factores de riesgo prenatales más frecuentes. De esta manera, la persona gestante puede resguardar su salud y la del bebé. Y eso es nuestra presentación. Esperen que busco la reacción para poner el aplauso. Muy bien. Felicitaciones al grupo B4. Excelente. La verdad, muy, muy buena presentación. No quiero extenderme mucho, pero quería preguntarles cómo se sintieron, qué les pareció el trabajo, o qué sintieron cuando se encontraron con el desafío de tener que hacer el trabajo de campo. Por ahí... Sí. No, ya ni habla. No, que por ahí al principio era mucha información y no sabíamos cómo, digamos, desarrollarla de la mejor manera, cómo acomodar las cosas para poder relacionarlas entre sí, porque lo puedes trabajar desde muchos enfoques y nos costó encontrar por ahí el enfoque como más óptimo para poder abarcarlo la mayor cantidad de temas posibles, pero bueno, logramos hacer lo que pudimos presentar ahora y estamos contentos también con eso. Muy bien. Buenísimo. ¿Los otros grupos les pareció algo similar? ¿Les pasó algo similar o cómo atravesaron el tema del trabajo de campo? Se me mutearon B7 y B9. O interpretamos que les fue una pavada. Por nosotros, primeramente fue un poco como, dale, Lucas, ¿para dónde tiramos? ¿Para dónde arrancamos? Y decidimos hacerlo para para el prenatal justamente, orientado hacia lo prenatal, el nivel educativo de la persona gestante, su nivel socioeconómico y la cantidad de hijos. Y relacionamos estos tres factores para ver cómo iban afectando, por ejemplo, cómo cambiaba una persona gestante de entre 15 y 24 años en instituciones privadas, cuántos hijos, cuánta descendencia podría dejar o tener, y se veía como mientras mayor edad, o sea, mientras la persona más grande y con menor educación tenía mayor cantidad de hijos, donde se veía con mujeres de entre 45 y 49, no me acuerdo bien el dato, tenían incluso 3 o más hijos, mientras que dentro de este mismo grupo eran las personas con menor educación en general, tanto pública como privada. Y en la conclusión, así como cerrando, en la conclusión desarrollábamos cómo la relación, mientras menor educación, había mayor cantidad de hijos a menores edades. Y a mayor educación, a menor edad, se tenía menor cantidad de hijos. Bien. ¿Y el grupo B9? Parece que el B7 lo atravesó un poco más. A ver el B9, ¿cómo le fue? Cuéntenme lo que sintieron. Yo en realidad voy a tomar una frase igual que dijo ayer Roberto me pareció muy oportuna. Creo que está por hablar Gisela, entonces la dejo hablar. Y yo.
Ah, sí, había desactivado el micrófono. Muchas cosas similares al análisis de los chicos, pero también en las tablitas estado buscando, acá estoy con el celular compu, también habíamos analizado el conocimiento de las mujeres en cuanto a los efectos bueno, había unas tablas que eran de efectos del tabaco sobre el embarazo, después habían otras también de alcohol, y analizar también, bueno, según número de hijos, según el número de embarazos, la noción que tenían acerca de estos efectos. Que por ejemplo, en mi caso, también de hecho yo me sorprendí que había muy pocas que sabían el hecho de la posibilidad de que se desarrolle, bueno, con el consumo de alcohol, cáncer o daño hepático fetal y un montón de otros efectos en cuanto al feto, como que eso era bastante desconocido en la población. De hecho, bueno, la compañera acá decía eran 378, no tengo acá todo el número, y de todas esas 378, solo 3 sabían que existía la posibilidad. Entonces también analizamos eso, además de lo que habían analizado los chicos, de cuánta información se tiene. Si bien uno sabe que se puede hacer mal, bueno, ¿cuáles son esas consecuencias? Y bueno, los 3 más, los que menos sabían eran los de daño hepático, fetal, lo de síndrome de abstinencia, y lo de cáncer también, y también trastornos de coagulación. Y después los que más se conocían, bueno, daños, malformaciones genéticas, también la posibilidad de abortos, y bueno, habían pocas que habían contestado que no sabían, no contestaban. Pero nosotros, además de lo que pusieron los chicos, habíamos analizado eso también. Porque claro, era un montón de información y había que ordenarla. Eso que decís, Gisela, es la verdad que yo los quiero felicitar igual a los 3 grupos, ¿no? Justo no te pedí que compartas ni tampoco a Lucas, pero en realidad tirarles esta base de datos con una enorme cantidad de datos y tratar de sacar el jugo, de tratar de procesar esos datos, la analogía que usó Roberto ayer era como tirarte al agua para aprender a nadar, como cuando tiras a un chico, y la verdad que han estado muy bien, me parece que son muy buenas las producciones, los felicito porque está muy buena. Por ahí hay algunas observaciones para hacer, y antes de olvidarme, quiero decirles que recuerden que a veces este tipo de estudios, de encuestas, son enormemente útiles y suelen ser, digamos, como un trampolín para poder generar hipótesis. Muchas veces, cuando ustedes están contando algunas cosas que observan de esas encuestas, primero hay que tener en cuenta, digamos, el número de observaciones. Fíjense que en esta encuesta la enorme es sobre cuidados prenatales, y la enorme mayoría de la población, como todos lo observaron en el primer gráfico, es de 15 a 24 años, cuando es la población que menos seguramente embarazos e hijos tuvo, y a veces cuando se hace la comparación en la otra serie o en el otro grupo pueden quedar pocas observaciones. Entonces a veces puede haber a la conclusión que uno intenta sacar puede tener cierto cuestionamiento de validez interna, de la validez de la misma observación, porque uno observa muy poquitos casos, entonces puede no ser extrapolable. Pero no quiero irme mucho por las ramas. La verdad que, a pesar de que se encuentran con una base de datos con una enorme cantidad de información, el hecho de que la intenten organizar, intenten cruzar variables, es enormemente valioso. Así que los felicito, y que se hayan sentido un poco perdidos, abrumados, y eso les pasa a todos, y es una sensación de cuando te tiran al agua para aprender a nadar, como dijo Roberto. Yo lo último que voy a decir, y te dejo, Pablo y Fede, perdonen que me extiendo un poco, es, en realidad, a la presentación, si la ponen, por ejemplo, como para darte un ejemplo
creo que fue Lautaro, en la diapo 5, yo les sugiero nada más que en realidad la diapo está muy clara y todo, pero por ahí en el eje de las abscisas sería, está bueno cuando uno pone o el número absoluto o el porcentaje, no sabemos de qué hablamos, y por ahí para la visión que uno lo trata de ver e interpretar el cuadro, es menos representativo. Así que en realidad lo único que les observo es eso, porque cuando uno está haciendo una presentación, en realidad el gráfico lo que hace es ilustrar la información que uno está dando y permite un entendimiento mejor del concepto que uno quiere transmitir. Entonces, a veces eso lo completa y mejora la comprensión. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Qué dijo usted que, o sea, qué tenemos que hacer en vez del gráfico? No, el gráfico, pero lo que no veo si, por ejemplo, acá está expresando el nivel de educación alcanzado según el rango de ingresos mensuales, ¿no? Ajá. Y esos cubitos, ¿qué representan? ¿Un número absoluto? ¿Un porcentaje? ¿Entendés? Ah, claro, no lo aclaramos, claro. Sí, sí. Están como así nomás. Sería entonces poner. Claro, sería el porcentaje de personas, pero no lo pusimos. Claro, no lo pusimos al costadito, claro. Porque Es una cuestión de que lo aclara un poco más, queda un poco más mejor visualmente. Germán, perdóname, ya que está esta diapositiva, el otro tema también es el color, los colores. Es una pavada lo que digo, pero fíjense que universidad completa, incompleta y primaria tienen 3 tonos del mismo color. Y a veces es medio difícil de entender a primera vista qué es lo que está más desarrollado. Claro, eso vino como predeterminado por la aplicación, lo hicimos con Excel y salieron así los colores y después yo le cambié algunos gráficos, pero este nos faltó. Pero sí lo que iba a decir es que nosotros en el informe con estos gráficos colocamos como un enlace que le lleva a el Excel y ahí sí sale el porcentaje, pero acá no lo podemos poner porque es como un video. Y lo de los colores lo vamos a tener en cuenta. Entonces. Sí, eso sí, lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Un aporte acá, grupo, aprovechando esta placa, pasen al gráfico siguiente. A ver si está. No, uno más, a ver. Acá está. Este que es el gráfico 8, fíjense que todos los palitos de lado, o todas las barras, en las abscisas muestran que es el 100%, ¿no es cierto? Están mostrando porcentajes, y todas las barras son del mismo tamaño. Entonces lo que le permite a uno analizar son las variabilidad que aparece en los colores. Son que cada grupo, cómo está en su franja azul, que es internet, o su franja de smartphone, que es la roja, etcétera, etcétera. Pero ahora volvamos al gráfico número 5, en donde estaban, en donde lo que se quiso representar, entiendo yo, ahí está, no son porcentajes, sino que son números absolutos. Este acá es difícil de interpretarlo si ustedes lo grafican así. Capaz le hubiese convenido graficarlo como porcentual, como que todas las barras al 100%. Entonces te permite ahí comparar los colores. ¿Me van siguiendo? Porque, como el otro gráfico. Claro, como el otro gráfico creo que se puede aprovechar mucho más información y ahí pueden comparar, por ejemplo, qué le pasa al grupo que tiene menos de 25.000 pesos versus el grupo que tiene más de 100.000 con respecto, por ejemplo, a lo celeste, que es universidad completa. Entonces ahí sí te podés comparar diciendo, mira, la gente que tiene más de 100.000, este porcentaje es universitario, pero el que tiene menos de 25, este porcentaje. Entonces ahí es donde aparece mejor la comparación. Esto tranqui, porque en esto de aprender a nadar en la pileta, es ver qué gráfico da mejor información, es todo un aprendizaje, ¿eh? Así que bueno, es empezar a entrar en estos temas. Ese aporte nada más. Sí. Además de que no sabíamos usar Excel, es como que entramos y estamos en crisis y probamos distintos gráficos, por eso son todos diferentes en la presentación, pero Bueno. sí, gracias, profe. Bueno, sí, es eso. A veces hay que empezar a ensayarlos, e incluso uno mirar el gráfico que elegiste y decís, che, este no me cierra, a ver, probemos otro y así, ¿no es cierto?
Sí, Esto es no verdad. va pasando. Ujú. Pero bueno, felicitaciones por ese esfuerzo titánico. No se ahogaron, Gracias, por lo profe. menos. No, por No. ahora no. Gracias. Bueno, si no hay nada más en relación al trabajo de campo, abrimos el telón para la red conceptual, el grupo B7. Bueno, acá grupo de 7, Lucas Carretero presentando red conceptual, que lo dividimos entre 3 o 4 del grupo. Bueno, yo soy Mariel, voy a presentar lo que sería lo de abajo. Primero quería aclarar que pusimos todos los cuadritos en amarillo porque consideramos todas hipótesis primarias, eh, porque encontramos que ¿cómo es? Se me fue la palabra. Tienen mucho que ver con lo que sería el problema que elegimos, que es el abordaje inadecuado en la consulta hacia relaciones fuera de la heteronorma. Entonces, bueno, para evitar este abordaje inadecuado, quisimos hacer una hipótesis sobre que se realicen capacitaciones o cursos al equipo de salud, pero encontramos que no se realizan estas capacitaciones. Que servirían para evitar caer en la heteronormatividad. Mariel, les pido, o Lucas, creo que la pantalla la tenés vos, Lucas. Lo que es de mucha utilidad para nosotros es si vos, Lucas, podés con el cursor seguir por donde está yendo Mariel, o no sé si puede Mariel, para que nosotros sigamos la red por donde van ustedes. Capaz que lo están haciendo y yo no lo veo. No sé, Fede o... Sí, justo estaba buscando en las opciones del Meet para poner el cursor, pero no lo estoy encontrando. Pero ahí apareció un cursor, ¿eh? No sé quién Sí, es. el mío. Sí, se ve tu cursor. El mío. Con ese cursor, sí. Ah, listo. Pasa que estaba buscando el láser que tiene el zoom que a veces te deja poner. No, nos es más fácil a nosotros para seguirlo, sino a veces nos perdemos. Bueno, estoy entonces en la heteronormatividad. Dale, perfecto. Que significa considerar la heterosexualidad como lo normal. Que esto es consecuencia de lo inculcado en la familia, donde se da por sentado que la heterosexualidad es la única orientación sexual válida y normal, y también es consecuencia de lo esperado socialmente. Y esta heteronormatividad, que desde tiempos antiguos considera la homosexualidad como, según un discurso médico, como una enfermedad, según un discurso psiquiátrico, una desviación, perversión o resultado de un trauma infantil, y según un discurso religioso como una abominación o pecado, y según un discurso jurídico, un delito que debe ser castigado. Y esta heteronormatividad también es la que afecta negativamente a la comunidad LGBTIQ+, comprometiendo así el cumplimiento de su derecho a la salud. Entonces, también existe la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que establece que los equipos de salud tienen la obligación y responsabilidad legal de garantizar el acceso al derecho de la salud a todas las personas, independientemente de su identidad de género y orientación sexual. Y esta ley es la que ampara a la comunidad LGBTIQ+. Bueno, después seguimos con otra hipótesis que nos planteamos de cómo podían planificar su familia las parejas homosexuales, y encontramos que tienen diferentes métodos, como por ejemplo el método ROPA, que es exclusivo para parejas de mujeres, en la cual participan ambas.
una mediante la dotación genética, arriba Lucas, y la otra es la que va a llevar a cabo el embarazo. Después tenemos la reproducción asistida, y tenemos dos tipos, la fecundación in vitro y la inseminación artificial, que en ambas se va a necesitar la donación de en caso que sea una pareja de mujeres. La fecundación in vitro se produce por estimulación ovárica para que maduren óvulos a la vez, que luego se van a obtener por punción folicular y se van a fecundar en un laboratorio. Y en la inseminación artificial se da una estimulación suave y también en la que se maduran 1 o 2 óvulos, abajo Lucas, que son fecundados en la clínica de fertilidad. Después nos surgió la duda de qué se puede ver el donante de esperma. Este es anónimo y actualmente en el Código Civil Comercial hay un sistema de anonimato relativo estableciendo que el niño nacido por... Lucas, ¿cómo era eso? Perdón. ¿Te acordás? No me está saliendo ahora, pero sí es como la crianza del humano in vitro. Claro, puede acceder a datos no identificatorios como datos genéticos de salud que van a influir sobre el bebé y datos identificatorios como el nombre y el apellido del donante, que solamente se pueden obtener con una autorización judicial. Lucas arriba. Bueno, y también tenemos la gestación subdrogada, en la cual una mujer va a acceder al hijo de una persona o de una pareja y que la persona tiene el nombre de padres de intención. Tenemos dos tipos de gestación subdrogada, la tradicional o parcial, donde se aportan óvulos, o la gestacional o incompleta o completa, donde no se aporta. Y arriba, Lucas, de diferentes métodos, en caso de que se dé el lado, arriba del todo, Lucas. Que se dé el embarazo, se conoce el resultado se puede conocer el resultado a través de un test de embarazo, que es un método fácil de usar y tiene una eficacia del 97 al 99%. Ahí continúa mi compañera. Y acá como aporte que acá estaba el TRH, era la técnica de reproducción humana asistida. Ese. Bueno, otra de las hipótesis planteadas fue que los cuidados prenatales determinan un buen transcurso del embarazo. A partir de eso, tuvimos en cuenta que dentro de los cuidados prenatales se tiene que tener en cuenta la vacunación, que las vacunas en este caso vendrían a ser la antigripal, la triple bacteriana, acelular y la antihepatitis B, que estas previenen la salud tanto de la embarazada como del bebé. También tener en cuenta el consumo de vacunas, de vitaminas, el consumo de vitaminas, como por ejemplo el ácido fólico, que previene las malformaciones durante el embarazo, como por ejemplo el mal cierre del tubo neural. Los controles de factores de riesgo, por ejemplo la exposición al humo de cigarrillo, ya sea tanto que la embarazada fume o como si la pareja fume, la cual puede provocar abortos espontáneos, y los controles odontológicos, ya que hay enfermedades dentales que pueden generar contracciones uterinas, provocando partos prematuros. Y no sé si alguno más quiere aportar algo más, porque creo que la red en sí ya está.
después, ¿no? Muy bien. Muy linda red. Tiene buena forma de red y quedarían atrapados varios peces, seguramente. ¿Quieren los otros grupos no describirla, pero simplemente mostrarnos a modo de ilustración visual cómo quedaron sus redes? Sí, nosotros podríamos mostrarla, la tenemos en Miró, porque con una foto no se llega a apreciar. Mientras los otros grupos, ahí B4 o B9, va a estar preparando para mostrar algo de la red, quisiera hacer unos aportes a la red que hizo recién, nos mostró B7, que está tomando color, Germán, las redes, ¿eh? No es la misma red que apareció en el caso 2 o en el caso 1, así que genial. Sí, eso va implicando que van tratando de poner no solamente lo que el caso trae de relevancia, sino tratar de explicar algunas cosas. Antes de ver esta red que va a presentar B4, sí comentarle un detalle con el cual no estoy de acuerdo de la red, pero que tiene que ver con algo para discutir. Discutir significaría que me interesó y me interesa como darle una opinión a ver si estamos de acuerdo. Hay una parte que habla de la comunidad LGBT+, en donde dicen que eligen su orientación o su identidad. Usaron esa palabra de que eligen. ¿La ubican? ¿En qué parte está? Está en el centro abajo. Justamente identidad de género no es algo que pueda elegir. Estoy silenciado. Fede, que vuelvan a poner la red de los chicos del B7, así ahí, lo vemos. Perdón, B9, disculpen. Justamente no, identidad de género no es algo que se elija y la orientación sexual o la orientación del deseo tampoco se elige. Fíjense que ahí donde dice la comunidad LGBT+, abajo puse que elige diferentes identidades de género y orientación sexual. Yo entiendo probablemente que hayan tratado de conectarse con esa viñeta, pero yo no sé si hubiese elegido el verbo elegir, porque Estuvo mal ese verbo. Capaz era una cuestión de darle maduración a la red. Si le hubiésemos dado, qué sé yo, 2 semanas más y la terminaban de ver, aparecía seguramente otra palabra. Pero es para repasar nada más. Identidad de género no se elige, es la que uno se autopercibe y se le impone. Y respecto a orientación sexual, que sería el deseo, el amar, el enamorarse de, uno no elige de quién se enamora. Sí puede elegir qué hacer con eso, si se lo va a callar, si se lo va a enterrar en el medio del fondo de su inconsciente como para que no aflore, si lo va a expresar, eso sí se puede elegir, pero no se elige de quién de uno se enamora. Lo único que sí puede elegir uno es una parte del género que tiene que ver con la expresión de género, cómo yo me visto, cómo yo me maquillo, cómo yo uso la indumentaria y los accesorios, es lo único que uno tiene como el poder de elegir. Ese es el aporte para traerles como discusión, digamos, ¿no? Buenísimo, gracias, Fede. A ver, ahora sí, B9, disculpen, no. Muy linda también. Esta tiene varios colores. ¿Los colores tienen alguna referencia? ¿O es a título de la presentación simplemente? Hola. Bueno, Virginia. nosotros basamos los colores principalmente de la red en relación a las hipótesis que hicimos. Porque hicimos hipótesis relacionadas con, bueno, la cuestión de la relación médico-paciente,
todo lo referido a los inadecuados cuidados prenatales, la alimentación, el tabaco, todo lo que lo relacionamos de esa manera. Fuimos separando los colores según las hipótesis, más o menos, como para que se pudiera visualizar de mejor manera. No sé si los chicos, alguno quiere decir algo. De mi parte, decirle que también está buena. Me gusta esta cosa así, el Miró tiene esta peculiaridad de poder ofrecerle cosas redondeadas, ¿no? Es como tiene una suavidad y una fluidez la red. Un aporte para desearles, miren cada una de las flechas. ¿Todas tienen conector? La gran mayoría sí, pero algunas no. Así que después cuando puedan o tengan un ratito, traten de ponerle un verbo o un conector, porque la red le va a ayudar eso a que sea autoexplicativa, o que ustedes puedan direccionar a quien lo está tratando de leer por dónde va. Así que traten de ponerle a todos ese conector. Buenísimo, sí, profe. ¿B4 nos quieren mostrar su red? Mientras B9 va sacando la red, un recurso que estaba ahí, Germán, muy interesante, es que usaron viñetas de contorno punteado también. Aparte de los colores, usaron sí. diferentes contornos llenos y contornos punteados. ¿Pueden aclarar por qué es eso? Ya que está, Fede, ¿te parece? Yo creo nos que cuente. si lo intuí bien, tenía que ver con que eran hipótesis principales, que iban hacia como las principales hipótesis, porque vi punteada vacunas, vi punteado como esos grandes temas. No sé si Leticia. Sí. Las Estaba punteadas eran relacionado las con eso. principales. Está bien. Uy, tremenda red está también, ¿eh? Muy bien. Ahí se ve, sí. Sí, B4, ¿qué hizo? ¿Un circuito integrado de computadora? ¿Qué es esto? Más o menos. Sí, la verdad que por eso decía que no se aprecia con una imagen, porque sí, se nos fue un poco. Y bueno, nos vamos acercando si quieren por partes. Bueno, este sería el centro, donde encontramos el problema. Y bueno, ahí se van despegando por ahí las diferentes sectores. Franco, ¿por qué usaron colores? ¿Está relacionado con algo similar a lo que le hicieron B9? Sí, usamos para dividir un poco los diferentes ítems, para dividir los temas, más que nada. Y bueno, y acá en esta parte, por ahí también pusimos varios colores, a ver si se aprecia. Que bueno, ahí un poco la idea era como levantar una bandera, dado el taller que tuvimos. Les traigo una anécdota que no sé si saben. ¿Vieron la bandera multicolor que representa la diversidad sexual? ¿Ustedes saben por qué cada color? Tiene un significado cada color. Sí. El rosa, ahí ustedes le pusieron como el nombre de las identidades, pero el rosa en esa bandera significa la sexualidad, el rojo la vida, el verde la naturaleza, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, ese verde agua como el arte, el violeta la armonía y el más oscuro creo que significa el espíritu. Y después se le agregó el triangulito de la diversidad de género, que es el rosa, blanco, celeste, y se le agregó el marrón, que tiene que ver con el mundo oso, y el negro como el mundo leather. Profe, yo vi una con la bandera de lesbianas también, que no Sí. sabía que había. Y de gays también, Hay o cada celeste o identidad, rosada. bisexualidad, cada identidad tiene como su propia banderita, por lo menos hecho en el mundo yanqui, porque acá no sé si tienen significado, pero por ejemplo, la intersexualidad también tiene una bandera que es amarilla con un círculo violeta. Sí, la bandera trans también tiene, la bandera de heterosexualidad también está.
Así que bueno, hay de todo. Dos cositas quiero aportar. Una le pregunto a Fede y a Pablo porque mis alumnos me están mandando mensajes y están medio ofendidos porque dicen que las otras redes están más lindas porque están más coloridas y que yo les hago poner solo los colores cuando es primaria un color y cuando es secundaria otro color. Entonces, pido que me defiendan un poco porque siempre lo hicimos así. Sí, bueno, no. Dale, Fede. los colores tienen que tener una funcionalidad, porque si es solamente para darle un color entretenido, y bueno, es la función estética, pero detrás de una cosa muy linda y muy colorida puede haber una bosta atómica. Así que a veces hay que poder leer, puede ser monocrómica, pero el contenido va a ser lo que vale. Si querés, Franco, podés dejar de compartir así nos vemos la cara, digamos, ¿no? Mirá, Franco, que te quiero preguntar algo. Dale, Bueno. Fede, seguimos, quería decir dos cosas yo. Esa era una, que te agradezco que me hayas defendido. Y la otra es, en uno de los cuadritos vi violencia obstétrica, arriba a la izquierda, Franco. Quería Sí. ver, acá, exactamente. Si nos explican ese cachito de red, me interesa, porque quizás es algo que pasó así y lo vi ahí y si hicieron alguna hipótesis o si vieron algo o por qué está puesto eso ahí. Me generó curiosidad. Sí, y acá lo pusimos dentro de, bueno, venimos de servicio de atención a la salud. Los tipos Claro, en que hay. realidad más que nada, perdón Franco, te interrumpí. Dale. En realidad más que nada, a la hora de realizar la red, intentamos como salir y explayarnos de otros temas fuera del caso. Entonces, no tenemos una hipótesis que trate sobre violencia obstétrica, pero sí lo relacionamos como justamente este trato en cuanto de relación médico-paciente. Entonces, nada, justo tratamos el embarazo y surgió, pero no fue nada específico en cuanto a una hipótesis, pero intentamos explayarnos fuera de. Está bien, gracias Melanie, porque es todo un tema y quería saber cómo habían llegado ahí. Bueno, Pablo. Sí, respecto a la red la primera que se presentó, entiendo que esa red surge del caso como lo analizaron. Y si ese es el caso que hicieron, el caso que analizaron, fíjense cómo el problema influye en lo que después se investiga. Ustedes hicieron más hincapié en la forma de embarazo fuera de la relación heterosexual y le dejaron un cuadrante, nada más un 25% al control de embarazo. O sea que el problema influye también en que es la charla original de cuando se presentó el caso. Como definimos el problema, después vamos a ir con más ahínco hacia un lado o hacia el otro de lo que nosotros estudiemos. Yo lo que le pregunto es qué bibliografía usaron para desarrollarlo al caso, de qué materia la usaron. Creo que es el grupo B4. B7. Imagino que quizás lo que pregunta Pablo es... Como hay mucha de fertilización in vitro, de todas estas cosas, ¿de dónde sacaron la bibliografía? Y un poco de todo de varias materias sociales de la carrera, como APS, Relación Médico-Paciente, Medicina y Sociedad, y un poco sobre talleres de ESI y embriología. Termina algo de bioética que estoy viendo por acá. Sí, en APS no hablamos de fertilización in vitro. Pero bueno, está bien. O sea, el caso lo desarrollaron con bibliografía de la facultad, digamos. Claro. También usamos, hicimos búsquedas en cielo y... Sí, en cielo más que nada. Sí, mayormente desde cielo. Está bien. Acá acuérdense que para el grupo que presentó el caso también es importante que lo importante es que resuelvan los casos mayormente con la bibliografía de las materias que están cursando.
y después se complementa con bibliografía de otro tipo, pero acuérdense que siempre tiene que apuntar a las que están cursando. La otra es que la red, que los otros dos grupos lo hicieron, se ven las uniones de los distintos globitos de un lado y del otro que van dando vuelta, o sea, la red como que se va enredando. Ustedes hicieron más, no es un mapa conceptual, pero tendieron a eso, donde los globos de la periferia terminan ahí y no tienen unión con los otros. No sé si lo tienen en cuenta eso. Eso es lo que, homologando a Federico, transformaría una red buena en una muy buena. Llevaría a que sea una red un poco más enredada, que es el objetivo. Usan bien los conectores, creo que se explica por sí sola esa red, y si representa todo el caso que hicieron, está buenísima. No, eso es lo que quería decir, Germán, nomás. Una cosa que tiene de Gracias, linda Pablo. las redes, sobre todo lo sintética que fue la que se presentó, la que tocó el grupo, es que cada vez que ustedes estén delante de una realidad parecida a la de Catalina, ustedes digan, ah, esto yo ya lo tengo más o menos organizado. Buscás en tus apuntes, lo sacás y más o menos lo tenés ahí como una ayuda a memoria mientras Catalina te va hablando. Eso lo usamos un montón en medicina, sobre todo cuando hemos empezado a trabajar y somos más novatos y novatas, nos ponemos como ayudas a memoria cerquita diciendo, ah, no me tengo que olvidar de esto, no me tengo que olvidar del otro, ah, esta punta la tengo que investigar. Después uno cuando se va poniendo más veterano o veterana va soltando un poco más, pero estas plantillas tienen esa funcionalidad, la red tiene una de las funciones es esa también. Así que creo que esa red monocrómica está buena porque repasó un montón de los aspectos en derredor del caso que investigaron. Bueno. Ya estamos, Germán, ¿no es cierto? Sí, muy lindo plenario. Los felicito, han trabajado mucho. Queda la fase 5. No sé cómo si yo ya le avisé a mi grupo que me voy a la guardia, así que nos vemos la semana que viene. No sé Germán, si alguien se puede de quedar acá. B4, ahora les comparto un enlace un poquito más tarde. Y B9 nos juntamos ya en el enlace habitual. Si querés, Pablo, quédate acá, ¿eh? O sea, Germán... No, nos quedamos acá, bueno, si ustedes se van... Yo te designo ahora, te designo como anfitrión a vos, Pablo,